Shalom, que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. La porción del segundo Sefer de Malachim, estamos ya en el capítulo 8 desde el verso 25. Vamos a tocarlo hasta el capítulo 9 verso 13, en donde nos va a seguir el escritor enseñando la planificación del Todopoderoso, y que dentro de esa planificación hay algo que nos duela o no nos duela, nos vaya a alegrar, nos vaya a traer regocijo o no, es algo que tenemos que recordar en el proceso de la vida. Y es importante aclarar que de este tema que vamos a estar hablando, cuando traigo esto como referencia, es porque quiero que entendamos que en el caminar de la vida el Todopoderoso nos restaura, nos fortalece, nos encamina y también trae dentro de su propósito el recordar siempre a aquellos que han hecho el mal, aquellos que deliberadamente, ok, aclaro, y me gustaría tal vez que tomaran en consideración estas palabras para que después no se malinterprete el mensaje, aquellos que se han revelado deliberadamente delante del Todopoderoso, no aquellos que por X razón están peleando con sus debilidades, fallan, le piden perdón al Eterno, el Eterno los restaura y siguen su caminar. En el proceso de la vida sí hay consecuencias que seguimos a veces arrastrando, pero en este caso específico vamos a estar hablando de algo que sucedió, de unos reyes que deliberadamente se rebelaron en contra del Todopoderoso y trayéndolo como ejemplo para aquellos de hoy en día que deliberadamente también se han rebelado en contra del Todopoderoso, pensando que el día del juicio nunca les va a tocar a la puerta. Por eso digo que dentro del proceso de la planificación del Todopoderoso también está el hacer justicia. Y terminamos en el video anterior hablando de un hombre rey llamado Joram que hizo lo malo ante los ojos del Eterno. Y que una de las razones por las cuales podemos deducir que fueron las causantes, o una de las más fuertes que lo llevaron a él pesar, a pesar de que estaba bajo el reinado de Jerusalén y no bajo el reinado de Israel, ¿verdad? De la tribu del norte. A pesar de eso, hizo en parentesco con, no solamente con alguien de Israel, porque eso no estaba prohibido. No estaba prohibido que dentro de su mismo pueblo, Israel, hablando de en general de las 12 tribus, alguien se casase con una misma. El detalle es que no se casó necesariamente con una mujer de Israel, sino con una mujer que deliberadamente pareciera y todo apuntaba a que seguía el mismo camino de su padre y de su madre, que no era israelita, a transgredir y a violentar el pacto que el Todopoderoso había establecido con su pueblo. Y es importante recalcar, ¿verdad? De manera de paréntesis, que lo he dicho en varias ocasiones, es importante recalcarlo, que este servidor, cuando terminó el libro de Devarim, Deuteronomio,
explicó y dijo, mira, de ahora en adelante, lo que vamos a ver desde el Sefer o desde el libro de Josué, de Yehoshua, vamos a ver a un pueblo, el escritor, los escritores narrando a un pueblo en sus altas y en sus bajas, en sus altas y la manifestación del Todopoderoso guardando, ayudándolo, libertándolo, restaurándole. Cuando se vuelven al pacto y comienzan a obedecerlo, y comienzan a obedecer las leyes de ese pacto, que demuestran la fidelidad ante el amo y el rey que te está ordenando, y uno obedece, y esa es la manera en la cual uno demuestra que ama y que respeta y que es fiel al amo y al rey al quien uno dice tenerle reverencia, obediencia y sometimiento. O a un pueblo pasando por el proceso de lo que ya Moisés se lo dijo: cuando ustedes se aparten, el Eterno va a hacer esto, los va a entregar a las manos de sus enemigos, van a hacer cola, ya no van a hacer cabeza, la escasez del alimento va a venir, el cielo se va a volver como hierro, la lluvia no va a venir, obviamente eso va a causar hambruna o escasez de alimento, van no le van a poder hacer frente ni aún al ejército más débil, los va a dominar, etcétera, etcétera, etcétera. Y en Segunda de Reyes estamos viendo esos ejemplos. Y uno de estos ejemplos es que este rey llamado Ahab o Acab, que se casó con Jezabel, se dejó seducir e influenciar al punto que se rebeló deliberadamente en contra del Todopoderoso, y lo demostró al ni tan siquiera hacerle caso a el profeta que el Eterno le había enviado, que había sido Elías. Elías, en los procesos de la vida de este rey, hay que reconocer que hubo un momento en donde él sí escuchó la voz de Elías, él sí aparentó un arrepentimiento, pero fueron procesos por tiempo. Por eso es importante que podamos entender todo esto, para poder también entender mucho más claro o tener una conciencia, concientizarlo mejor y digerirlo mejor esas palabras del Yeshua el Mesías, cuando dice que aquel que persevere hasta el final, no aquel que en el proceso de la vida crea, diga, como la parábola que él dijo, el reino de los cielos como esta, que de un momento cree por un momento, por el temor, se emociona, pero los afanes de la vida, el deseo, aquello, lo otro, lo desvían. Y nosotros que estamos en ese proceso tenemos que tener esto como ejemplo para entender cuando estamos en uno de esos momentos, en uno de esos procesos, en uno de esos momentos en donde a veces tenemos que reconsiderar nuestro caminar y decir, espérate, me he descuidado, espérate, por un momento de la vida pensé que estaba bien, pero realmente no estaba tan bien. Oye, la voz del profeta, la Torá, la escritura, los salmos, las palabras del Mesías, las palabras de los Sheliachim me están diciendo a mí, este es el caminar de el que representa a el Mesías aquí, como que somos embajadores del Mesías, siguiendo sus pisadas. Entonces nos examinamos y observamos nuestro caminar y nos vamos dirigiendo. Y como yo siempre he dicho, a mí no me molesta absolutamente para nada una persona que haya cometido un error, el error más grave que sea, y que lo reconozca y que diga, mira, yo reconozco que yo cometí este error, o yo reconozco que he estado enseñando esto y ahora reconozco que lo estaba enseñando y estaba equivocado. A una persona que, sabiendo que está haciendo las cosas mal, que sabiendo que ha cometido errores, sabiendo que lo que está enseñando está equivocado, y aún por encima de eso se acercan personas que con el amor y el cariño o de la manera que se lo digan, le explican y le dicen, mira, esto, aquello, y ellos dejan que su altivez,
su ego, su religiosidad, su costumbre, su yo de yo no quiero aceptarte a ti que yo estoy mal, no te voy a dar el gusto, que eso le haya endurecido su corazón y ellos decidan seguir en su error a pesar de las amonestaciones. Eso es lo que realmente incomoda y da mucho que desear, porque yo creo que por eso es que Pablo y cada uno de los Sholiahim nos enseña a nosotros que no contendamos sobre palabra, que aquel que amonestemos en una y dos ocasiones, si no quiere escuchar, dejemos las cosas ahí, porque dejemos que el Todopoderoso obre con él más adelante por medio de otra persona, tal vez de manera personal, o tal vez diga es que este hombre ha endurecido su corazón como el pueblo de Israel, que endurecieron su cerviz y se fueron bajo su tradición, bajo su costumbre, bajo sus interpretaciones de sus supuestos maestros, aunque quebrantaban el mandamiento, para ellos eso era lo correcto, para ellos eso era lo que realmente beneficiaba y lo que traía o lo que trae santidad hasta el día de hoy. Para ellos eso es el mandato de Moisés. Y ni el Mesías en ocasión, a algunos, ¿verdad? Ni el Mesías, por más que le explicaba, aún ellos entendiendo que la parábola que el Mesías le traía era y hablaba directamente de la actitud de ellos, ni así quisieron arrepentirse. Y esto fue lo que sucedió con este rey llamado Acab. Acab decidió tener mejor una buena relación, una buena integración para el beneficio tal vez personal y de su reino con su esposa y con lo que representaba a su esposa, ¿verdad? Que obedecer la palabra del Todopoderoso. Que fue lo que hizo también Jeroboam. Y vemos aquí que este Joram, hijo de Josafat, ¿verdad? Este Joram, hijo de Josafat, él se emparentó con esta familia que estaba en desobediencia, que había sido ya declarado un juicio que le iba a pasar a esta familia, como le pasó a Jeroboam, por causa de haber no solamente rebelándose al Todopoderoso, sino incitar a un pueblo a que se rebelaran también contra el pacto y los preceptos que el Todopoderoso estableció, que estuvimos hablando, que fue como Jeroboam cambió los tiempos, cambió las festividades, las convocaciones, cambió el proceso sacerdotal, cogió sacerdotes que no eran, o sea, pareciera que todo eso lo podemos traer y aplicarlo al tiempo actual moderno, porque lamentablemente estamos en la misma situación. Decimos, el pueblo de Israel, bueno, aquellos que piensan así, yo pienso que en ningún momento habla de eso, pero el lenguaje moderno religioso que nos rodea es ese. El pueblo de Israel fue desechado porque desobedecieron al Señor, porque nunca quisieron hacer caso, no le hicieron caso a sus profetas, no le hicieron caso al Mesías. Entonces, ¿qué significa hacerle caso a los profetas y al Mesías? ¿Cuál es el mensaje de los profetas y del Mesías, de los cuales el pueblo de Israel nunca les quiso hacer caso? Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Vuélvanse al pacto y comiencen a obedecer otra vez mis instrucciones para que así haya una reconciliación. Arrepiéntanse, no vuélvanse de sus pecados y comiencen a hacer lo que es correcto. Entonces, desde el punto de vista generalizado, pues ellos lo rechazaron, ellos esto, ellos lo otro, pero ahora ellos, ¿verdad? Los que se autodenominan la iglesia de hoy, pues ellos quebrantan los mandamientos, desobedecen la instrucción, obedecen lo que ellos consideran y entienden que sí les aplica.
Y cuando vemos a ver, están en lo mismo. Pero ellos dicen que no, porque ellos han sido escogidos ahora para vivir bajo una gracia que les da la libertad de no obedecer, de transgredir los mandamientos y seguir totalmente en comunión directa con el Todopoderoso, porque por los méritos del Mesías hay reconciliación. Y que yo entienda, el Mesías mismo dijo que Él no vino a abolir nada. Y también dijo que son dichosos y llamados grandes aquellos que guardan todos esos mandamientos y los enseñan a otros. Y Él también estableció y cumplió todos los mandamientos. Y el punto es que este hombre llamado Joram hizo eso. En vez de decir, oye, el Eterno ya declaró un juicio sobre esta familia, esta gente de Israel se han corrompido, pues parece que por medio de su padre Josafat hizo un pacto de unión y las tribus estaban totalmente unidas, no de manera directa con un solo rey, cada quien seguía su protocolo, pero no había enemistad entre ellos, se unían para defenderse de los enemigos, para luchar, etcétera, etcétera. Y entramos, ¿verdad?, en el proceso en donde dice aquí, ¿verdad?, en lo que estuvimos hablando del video anterior, que el Todopoderoso, a pesar de esa desobediencia por un pacto de compromiso que él hizo con su siervo David, con su amado, ¿verdad?, que lo podemos también aplicar a su amado, él no quiso destruir del todo. O sea, que en pocas palabras dice que las tribus de Judá se merecía también ese juicio por desobedecer la orden del Todopoderoso. Porque si el Eterno le dice a una persona, tú estás condenado, y uno que es su siervo dice, yo me voy a unir con él, con el condenado, voy a ser partícipe con él, pues te estás haciendo partícipe de su pecado y recibirás lo mismo. Este Joram, hijo de Ahab, reinó sobre Israel. Hay que aclarar que hay varias cosas que pueden confundir aquí, porque también se habla de un Joram, ¿verdad?, hijo de Josafat, que reinó en Yehudán. O sea, habían dos Joram que no eran el mismo, eran diferentes, uno reinando en Israel y otro reinando en Jerusalén. Este Joram de Jerusalén reinó solamente un año sobre Jerusalén. Y dentro de ese proceso entramos en el capítulo 25, que es el que vamos a comenzar a leer como estamos acostumbrados en hebreo y luego traducirlo al español. Capítulo 8, verso 25 dice: Beshana Shtim Ezra Shana Lejoram Ben Ahab Melech Yisrael. O sea, en el año 12 de Joram, hijo de Ahab, rey de Israel, Malach Ahoxiyah ben Joram Melech Yehudá. O sea, reinó Ocosía, hijo de Joram, rey de Judá. Ben Azarim Beshatim Shana Ocosía Bemalchu Beshana Ahad Melech Be Jerusalén. Dice, hijo, y reinó 22 años Ocosía cuando en su reinar, y un año reinó en Jerusalén. Beshaem Imo Ataliyah ben Omrim Melech de Israel. Y
el nombre de su madre fue Atanía, hija de Omri, rey de... Este hombre también hizo también parentesco con la casa de Ahab. Entonces, el Todopoderoso establece un proceso, ¿verdad? De, como decimos, de planificación para ejecutar su juicio sobre la casa de Ahab. Los reyes de Jerusalén no quisieron hacerlo. Aparentemente lo que hicieron fue unirse contra el enemigo del Eterno. Y eso es importante entender, que a veces nosotros se nos olvida que o somos del Todopoderoso o estamos en contra de él. Pero no podemos unirnos con los que se consideran o los que el Eterno ha considerado enemigos de él. La parashá que estuvimos estableciendo y hablando en esta semana, que fue la parashá Sheneminit, nos enseña de ese orgullo que tenía aparentemente los hijos de Aharón cuando todos aquellos estaban en reverencia, postrados ante la presencia del Todopoderoso que se había manifestado por fuego, y ellos establecen un fuego extraño. Pareciera que nosotros hoy en día tenemos que reconsiderar y leer y volver a leer esto para que siempre esté en nuestra mente y en nuestro corazón. Por eso yo entiendo que es que cada vez tenemos que aplicar más esas palabras que se le dicen a Josué y que se le dicen a Moshe. Medita en esta palabra de día y de noche. Medita en esta palabra de día y de noche porque, oye, nosotros al descuidar todas esas cosas, yo considero que ha sido en lo que quebrantó todo y lo que ha hecho que muchas personas con todo el amor y el deseo quieran servirle al Todopoderoso, establezcan los parámetros que vayan a establecer, pero no quieren reconsiderar en aquello que no han estado haciendo bien. Y lamentablemente a veces hacen como los hijos de Aarón. En los tiempos señalados, en los días convocados, está todo el mundo en unión y en reverencia ante el Todopoderoso y ellos como si nada. Yo puedo ofrecer fuego cuando quiera, puedo servirle el día que yo quiera, establecer los parámetros y las convocaciones que yo quiera, porque yo fui escogido, porque yo he sido redimido, porque yo he sido lavado por la sangre del Cordero. Y todas esas cosas han hecho que el ser humano creyente de nosotros a veces tomemos en poco el temor y la reverencia que el Todopoderoso quiere y demanda de nosotros en los tiempos que Él estableció. Por eso dice que cuando Él cogió el pueblo de Israel y le dijo, estas son mis convocaciones, estos son mis tiempos señalados, en los cuales tú te presentarás a mí. O sea, fuera de estos tiempos, no te atrevas a venir a hacerme algo como si yo te lo hubiese demandado. O sea, no vengas a ponerte tú, a creerte que tú eres el que establece cómo acercarte a mí. Soy yo el que te lo digo. Por los méritos del Mesías, y con esto no estoy diciendo que no podamos, que ningún día podemos hacer nada. No. Estoy diciendo que si tú descuidas lo que el Eterno estableció y lo tomas en poco, porque tú crees que ahora estás bajo otro sistema que según tú Él fue el que te dio, pues reconsidéralo, porque el Todopoderoso aquí, por medio de esta enseñanza, de estos reyes, nos está enseñando cómo Él amonesta y establece juicio aún sobre aquellos, aún siendo ungidos por Él, porque los reyes eran ungidos, aún siendo llamados para que reinaran y gobernaran a su pueblo, aún a ellos les pidió cuenta por ellos haberse descuidado, porque ellos tenían que tener una copia de la Torá y de la ley de Moshe, de la Torá, para saber cómo gobernar
cómo reinar sobre su pueblo conforme a la justicia del Todopoderoso. Y al ellos descuidar todo eso y establecer la suya propia, que tal vez con ellos, entre comillas, vamos a ponerle con la mejor intención, no, porque es que yo soy rey, porque es que mira los tiempos, porque mira que tengo que establecer alianza con aquel, porque si no nuestro pueblo va a ser destruido. Y todo es, vamos a querer hacer las cosas y vamos a tener nuestros propios profetas, pero que nos digan lo que queremos escuchar para que las cosas salgan a nuestra manera. O sea, en pocas palabras, sistemas creando sus propios dogmas, creando sus propios establecimientos, creando sus propios días, ¿verdad? Porque aunque digamos que no, hay días. El sistema religioso ha creado sus días de convocaciones diferentes a las que el Todopoderoso estableció. Y el Eterno los amonestó. Entonces hoy en día pensamos que tenemos la libertad de transgredir todo lo que queramos. Y es, a mi juicio, conforme a el estudio de la Escritura, es un tremendo error. Y el Todopoderoso va a traer a todos. Por eso el Mesías dijo, todo hombre va a tener que dar cuenta en ese día de todo lo que hayamos hecho. Y toda obra que hayamos hecho será probada, y toda aquella que nos pase será quemada. Así que cuando leemos esto, tenemos que considerar también lo que nosotros estamos haciendo como nuestra vida personal y sobre nuestra vida, ¿verdad? Grupal, como Keilah, como congregación ante el Todopoderoso. Y en el capítulo 8, verso 28, el Todopoderoso establece, ya que pareciera que no había alguien, entre comillas, que se pusiera como instrumento del Eterno para ejecutar su juicio, el Todopoderoso llama a un hombre llamado Elisha. Elisha llama a uno de sus discípulos, hijo de los profetas, y lo llama a que haga una función. En el capítulo 8, verso 28, vamos a leer primero lo que sucede con este hombre llamado Joram, hijo de Acab, cuando él establece esa unión con Ocosilla y van a Ramot a pelear contra alguien que el Todopoderoso también había establecido y que le había dicho que iba a vencer al pueblo de Israel, llamado Hazael. En capítulo 8, verso 28 dice así. Dice, Vayalech el Joram ben Ahab Lamin Hamá im Hazael melech Aram ben Ramot Galaad. Y se fue Joram, hijo de Ahab, a la guerra contra Hazael, rey de Aram o rey de Siria, en Ramot de Galaad. Vayakú Haramim et Joram, y hirieron los arameos o los sirios a Joram. Y en ese proceso de este hombre llamado Joram, que queda herido, se va a Jezreel. Por eso estamos hablando del proceso de la planificación del Todopoderoso. Nada más se va a ese lugar en donde fue el lugar en donde su abuelo Acab cogió y se lo quitó ese terreno a Nabot, usando la astucia de su esposa de manera deliberada. Y que el juicio del Todopoderoso había dicho que en ese lugar iba a ser también ejecutado el juicio contra su casa. Capítulo 9, verso 1, vemos como este hombre llamado Elisha, el profeta, va y escoge a uno de sus discípulos y le da esta orden. Capítulo 9, verso 1.
dice, Elisha Hanabi Kara Leahad Mibnei Hanabiim. Y Elisha, el profeta, llamó a uno de los hijos de los profetas, Vayomerlo, Hager Mitagija, Bekach Pa Hashemen Aze, Veyadeja, Valech Ramot Galaad. Y dijo, coge y ciñe tus lomos y coge una vasilla de aceite, la que está en tu mano, y ve a Ramot de Galaad. Vayavo Shama, vaya a Sham Yehu ben Hayosafat ben Nimsi, Hubaata Behakmotto, Mitoch Beaha Behaviata Oto, Jared Baheder. Y dice, y cuando llegues allí, vas y buscarás a Jehu, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, ve a donde él esté y llévalo aparte a un cuarto. ¿A qué? A decirle, esto es lo que dijo el Todopoderoso. Esto fue lo que dijo el Todopoderoso. ¿Y qué fue lo que dijo el Todopoderoso? ¿O qué fue lo que Elisha le dice que va a hacer? Cuando llegue allí, en el verso 3, se lo dice. Le dice en el verso 3, Bekalachta pach Hashemen Beyitzakarta al Rosho, o sea, tomarás la vasija de aceite y la verterás sobre su cabeza. Ve amarta kach amar Jehovahei, y le dirás, así dice Jehovahei, Mishhateja le malaja al Israel. Le dijo, tú has sido ungido ahora sobre rey sobre Israel. Perdón. Y abrirás upatachta vadelet unisata y velo haakach. Y abrirás la puerta y huirás y no esperarás. O sea, le dice, vas a ser ungido. El Todopoderoso me envió para ungirte por rey. Dentro de estas circunstancias, ¿verdad? En las cuales ungen a Jehu, lo ungen con este propósito. O sea, y es importante entender, porque cuando uno entiende todos estos conceptos, entiende realmente la función también del Mesías. Y cuando entiendes la función del Mesías, pues no te vas a imaginar y a especular más allá de lo que establece el término de la Escritura. Aquí dice que él lo ungió, o sea, lo hizo Mesías, lo hizo ungido, porque esa es la palabra de Mesías, ungido, para una función, para un propósito establecido, así como era ungido y era Mesías a Aarón, el Cohen, el sacerdote, era ungido con el propósito de una función, ejecutar una función establecida por el Todopoderoso, y así también eran los reyes, eran ungidos para establecer y cumplir algo establecido. Como dice el Mesías que dice, tú me has preparado un cuerpo, me has ungido, he quitado lo primero para establecer lo que tú has puesto, porque tú para esto, tú me has llamado para que se cumplan todas las cosas que estaban escritas de mí. Y esa es la función del Mesías. Y aquí ungieron a Jehu, lo pusieron Mesías, ¿para qué función? ¿Cuál fue la función? Verso 6 del mismo capítulo 9 lo dice. Dice de la siguiente manera. Dice, Vayakach, Vayavo, Habaita, Veyisak, Hashemen al Rosho, Vaayomer. O sea,
Y dice, y se levantó y se fue de la casa y vertió aceite sobre su cabeza y le dijo a él, Vayomerlo, le dijo a él, Kach amar Yehovahei. Así dice Yehovahei, Elohei Israel, el Elohim de Israel. Mashachteja, o sea, ha sido ungido, la Melech al Am Yehovahei. Mira qué interesante, ha sido ungido sobre el rey, para ser rey sobre el pueblo de Yehovahei. Al Israel, sobre Israel. Vejikita et Beit Ahab Adoneja, o sea, y exterminarás la casa de tu señor Ahab. Benikapti Damei Abdi, para vengar la sangre de mi siervo. Y es importante porque esto hasta es profético. Esto es profético. Porque el Todopoderoso, cuando venga su Mesías, su ungido, viene a vengar la sangre de los siervos, de sus profetas, de sus siervos que han sido perseguidos, que han sido maltratados, que han sufrido por causa del nombre. Esto aparece en 2 de Tesalonicenses capítulo 1. Dice, porque vendrá y el Señor traerá ese justo juicio sobre aquellos que nos persiguieron, que nos maltrataron. Dice, para el Señor vengar la sangre de sus siervos, Hanabiim, su profeta, Umdei, y la sangre, Kol Habdei Yehovahei, y la sangre de todos los siervos de Yehovahei, Mayid y Esabel, derramadas por la mano de Jezabel, o Jezabel. Así que, ¿qué fue lo que hizo Jezabel? Incitó, como la misma prototipo que aparece en el libro de Igalú de Revelaciones, incitar a los siervos del Todopoderoso a fornicar. A fornicar no necesariamente a lo que nosotros conocemos como fornicar, sino fornicar de manera espiritual, a unirse a otras maneras de servirle al Todopoderoso diferente a las que Él estableció, a buscar otras divinidades y otras fuentes para alcanzar un beneficio propio que no fueron las que el Todopoderoso estableció. Sean ídolos, hombres, deidades, puso a sus propios profetas, los que llaman los profetas de Baal, para que por medio de ellos supuestamente encontrar esa revelación. O sea, había la casa o la escuela de los profetas, que era donde estaba Elisha, donde estaba Eliseo, y estaba la supuesta casa de los profetas de Baal establecida por Jezabel. Aquellos le decían al pueblo, vuélvanse a la Torá, vuélvanse al pacto, vuélvanse a lo que estableció Moshe. Como Mesías dijo, si tú crees a Moshe, me crees a mí. Pero si no crees a Moshe, ni en sus escritos, ¿cómo creerás a mis palabras? Y los otros profetas están diciendo, no, ahora los tiempos establecidos son los que puso Jeroboam. A donde tenemos que ir es allá, en donde él estableció los 2 becerros, a Samaria, allá a Damasco. Tenemos que ir a los lugares y los días que él dijo, ya no es en el primer mes, ni en el 7º, ahora es en el 9º, allá en el 10º. ¿Ve la diferencia de cuáles son los profetas? Aunque todos dicen ser llamados profetas ungidos y llamados para servir al reino, el mensaje. Por eso es que el Mesías siempre dice, por los frutos los conocerás. Y los profetas también se confundieron y el Padre le tuvo que aclarar. Y les dijo, como ejemplo a Jeremías, le dijo,
tranquilo cuando Jeremías le dijo, oh, pero es que mira, todos estos profetas siempre están profetizando paz, seguridad, mientras tú me estás mandando a decir al pueblo que se vuelvan a ti, que sí, que pregunten por la senda antigua, por el pacto, que se vuelvan a los mandamientos, que no confíen ni en sus templos, ni en nada de eso, que confíen en ti, en tu palabra, que se vuelvan al pacto. Y el Eterno le dijo, tranquilo, que esos profetas están solamente hablando conforme al deseo de su corazón. Yo no les mandé, pero ellos corrieron. Vanidad de su mente y sueños de adivinación es lo que ellos dicen. Pero va a llegar el día en el que yo voy a determinar un juicio sobre ellos. Y así es lo que nosotros estamos viendo hoy en día. No importando el país que sea, el presidente que esté, las personas que estén, toda aquella persona va a tener que dar cuenta ante el Todopoderoso, sea por lo que haya hecho. Así que cuando nosotros veamos, no, que mira todo lo malo que están haciendo todo este sistema y yo no sé, pareciera que no hay juicio, pareciera que no hay una equidad, no hay alguien por encima de ellos que los ponga en cintura, que les ponga un stop, que ponga una fuerza más superior a la de ellos y los pare, sea quitándolos del puesto, sea eliminándolos, que sea tranquilo, que el Todopoderoso a su tiempo, Él va a actuar. A su tiempo, Él va a actuar. Y Jehu fue un ungido, un Mesías, para ejecutar. Ahora, también aclaro, como he dicho en otras ocasiones, no estoy comparando a ninguno de estos ungidos con el ungido. O sea, ellos fueron ungidos, pero el Mesías Yeshua, el Melech, el rey de Israel, el hijo de Elohim, él es el ungido. Él es punto y aparte, como decimos en nuestro país. No podemos comparar una cosa con otra. La carta a los hebreos nos lo establece claramente. Está por encima de Moshe, por encima de todos los profetas, por encima de los malachim. Está, o sea, es la presencia, ¿verdad? La imagen visible es la representación de lo que nosotros conocemos de la plenitud de la deidad, de la divinidad. Así que es importante tener esto súper claro, ¿verdad? Para que no se confundan los mensajes. Porque rápido, basado en la experiencia, sé que jalan de un lado para decir y malinterpretar a veces las cosas que uno dice. Pero el punto es que el Todopoderoso va a establecer, así como lo determinó, por la mano de Jehu. Y Jehu, cuando se le dio este mensaje, es importante porque Jehu va y regresa al grupo de sus hermanos y de todos aquellos que están allí. Le dicen, mira, ¿qué fue lo que te dijo este hombre? Ah, este hombre está loco. No, habla claro que nosotros sabemos que él es un profeta y loco no está. ¿Sabes? Estoy parafaseando. Cuando Jehu le dice realmente lo que le dijo él, en el verso capítulo 9, en el verso 13, toda esta gente automáticamente creyeron en la palabra de Jehu. ¿Qué significa? Que Jehu ya era una persona de renombre, una persona que tenía integridad y tenía apoyo popular para establecer y ejecutar lo que el Todopoderoso había puesto en sus manos. Porque mira cómo actuaron estas personas. En el verso 13 dice, Veyit Maharu, Veyit Kahu Ish Bagdo Beyashimu Tahati al Gerem Hamaalot Veyitkau Beshofar Beyomru Mele Jehu. Y dice que se apresuraron y tomaron al hombre, a Jehu, su vestido y lo pusieron sobre el muro de él de sus gradas y tocaron el shofar y dijeron, Jehu es rey. Jehu es rey. Así que, ¿qué podemos aprender de todas estas cosas?
que todavía falta, porque ya en el próximo video vamos a estar hablando de esa ejecución en la cual Jehu va a ejecutar, porque ahora estamos hablando de el llamado que le hicieron para ejecutarlo. Pero podemos aprender claramente que el Todopoderoso va a traer a colación todo aquello que hagamos. Y por esta experiencia nos lo está enseñando. Nos está enseñando diciendo, mira, si a mis reyes, los que yo establecí, a mi pueblo, yo les ordené unas enseñanzas y al ellos desobedecerla, yo eliminé familias enteras de un golpe. Tal vez pasaron como en este caso, en el caso de Acab, la casa de Acab, ya va por el nieto de Acab. Pero a su tiempo el Todopoderoso establecerá su juicio si no se arrepienten. Es importante, si no se arrepienten. Porque muy y claramente una persona que realmente se haya arrepentido de todo corazón, dice el Todopoderoso, que eres pronto para perdonar. Pronto para perdonar a aquellos que realmente, inclusive Acab lo conoce. Acab en una ocasión se arrepintió y el Eterno dijo, mira cómo está mi siervo Acab. Lamentablemente eso no le duró mucho, pero que nosotros aprendamos de eso para que nosotros adjudiquemos a nuestra vida cada día una enseñanza de decir, Padre, ayúdanos a vivir amándote de todo corazón, sirviendo de todo corazón y también temiendo, porque sé que tú no tardarás en ejecutar tus juicios. Y yo quiero ser de aquellos que cuando tú mires hacia mí, veas que ya yo me he arrepentido, que ya yo me he apartado de todo mal camino y que yo me he vuelto al pacto, al mandamiento, a lo que tú estableciste con tu pueblo. Y que por medio del Mesías Yeshua nos podamos acercar a ti con confianza. Shalom, Ubrajá, Lecolán, paz y bendiciones a todos. Ay, Tat.